En Kabbalah buscamos adentro lo que se proyecta afuera. Esto significa que si estamos viviendo una inestabilidad financiera, es muy probable que dentro nuestro haya una energía negativa que impide el correcto flujo de dinero en nuestra vida. Cuando hablo de energía negativa, no estoy pensando que tengo al demonio metido dentro. ¿Ya? Son energías densas o negativas o de baja frecuencia vibratoria que yo he generado. Entonces, esas energías negativas pueden ser, para que cada uno vaya observándose. O sea, para ordenar la idea, la inestabilidad financiera puede deberse a las siguientes energías negativas. El deseo de recibir solo para uno mismo, el tema de la plata. El deseo de recibir el dinero solo para uno mismo. Entonces, en este caso, asociado a esto, el no compartir los bienes, no ser generoso materialmente con los demás. Todas estas actitudes van estancándola al flujo de dinero. Desde el punto de vista de la Torá, no diezmar, no dar el diezmo. Hemos estudiado cómo el diezmo es un seguro para que el dinero fluya correctamente en nuestra vida. El miedo a no tener es un gran bloqueador del flujo de dinero. El miedo a la pobreza, que se puede traducir en ser avaro, tener codicia de dinero, vivir con más de lo necesario, no reconocer que toda riqueza viene del Padre, pensar que todo lo que he ganado, me lo he ganado solo, sin ver la ayuda divina en mi vida. Miedo a emprender un proyecto personal, cuando uno sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, bloquea también y sigue en lo mismo, también puede eso bloquear el flujo de dinero. Cuando uno tiene un negocio, no invertir en tu negocio, o sea, ser mezquino con tu negocio. Hay ideas, las ideas principales. Todas estas ideas que he dicho, lo que hacen es bloquear el flujo de dinero en nuestra vida. Entonces, si estamos con un poco de inestabilidad financiera, podemos buscar si tenemos algunos puntos. Supongamos que yo tengo miedo a la pobreza. Por ejemplo, que yo no tengo la certeza de que el Padre me sostiene, entonces creo que yo me lo doy todo, por lo tanto me da miedo perder lo que tengo. Entonces, si ese es mi esquema mental y me doy cuenta, cuando hago la meditación, direcciono la luz para romper ese patrón y colocar el patrón positivo o la parte virtuosa de ese defecto. Entonces, pero uno tiene que conectar con eso, no solamente hacer el código sin pasar eso por su conciencia. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Pasa que ayuda a eliminar las energías densas que impiden nuestra estabilidad financiera. Meditando correctamente este código, se puede lograr lo siguiente. Se puede activar el deseo de recibir dinero para compartirlo. En la Kabbalah el deseo, a diferencia de otras tradiciones espirituales, es muy bien visto. Para nosotros el deseo no es nada malo, es
todo lo contrario, es muy bueno tener el deseo. Y en este caso el deseo de recibir dinero es bueno. El deseo de recibir dinero es bueno, pero para compartirlo. Yo me quedo con lo que necesito y el resto lo comparto. Esa actitud mental es, podríamos decir, la esencial. Si uno llegara a tener equilibrado eso, deseo recibir dinero, me quedo con lo que necesito y comparto con el prójimo lo que no necesito. El problema del árbol del bien y del mal justamente es el deseo del dinero, en el cual tú satisfaces tus necesidades, le agregas otras que ya no son necesidades y te guardas el resto. Y el prójimo entonces ya no existe. Ahí entonces estamos en el árbol del bien y del mal, y eso a la larga va a traer un bloqueo del flujo de dinero en la vida. Segundo, lo que se puede activar es la confianza, la certeza de que uno está permanentemente sostenido por el Padre en todas sus necesidades. Es como la parábola de los pájaros, ¿cierto? Que ellos no recogen en granero, ellos van, el Padre siempre les da, y ellos van a buscar, ¿cierto? Pero el Padre siempre les da lo que necesita. Esa actitud que da la libertad, me acordé de una anécdota. Esto ya es como los cabalistas que tienen un nivel de tzadik alto, ¿eh? Ellos no se dejan un peso para el otro día. Dan todo porque saben, para estimular este principio, porque él dice: Jehová me da todo lo que necesito mañana, por lo tanto hoy día tengo satisfecho mis necesidades. Sí, ya comí, tengo una casa, tengo esto. Entonces, ¿cuánto tengo? Tengo 10 lucas, no las necesito, se las doy a alguien, me quedo con 0 pesos, porque mañana Jehová me va a dar lo que necesito. Eso es la parábola. Entonces, por supuesto, es un nivel, podríamos decir, extremo, ¿ya? Pero un poco para ver cómo funcionan estos sabios a ese nivel y cómo funciona el principio. No es que funcionen los sabios, cómo funciona el principio de que cuando tú te abandonas en el Padre, Él responde sosteniéndote en todo lo que uno necesita. Eso tiene que ver con el principio en el cual se está basando la parábola, es que Jehová tiene el poder para sostenernos en todas nuestras necesidades. Solo hay que tener emuná. ¿Y qué es emuná? Es confiar y obedecer, ¿cierto? Es como cuando les daba el maná del cielo también, porque le decían: exacto, no guarden para mañana porque lo van a tener todos los días. Y así efectivamente era, pues todas las mañanas caía el maná del exactamente. cielo. Exacto, es bueno ese ejemplo que Jehová le dice a Israel que recoja el maná, pero que recoja una porción, un homer, un homer, ¿cierto? Y si tú recogías más, se podría ese homer. Entonces, ese principio es tan bonito, tiene que ver con el flujo de dinero, que el cielo siempre está pendiente de nuestras necesidades. Pero el árbol del bien y del mal nos hace pensar que no. Entonces, como te dice el Satán, el ego: oye, si Elohim no está pendiente de tus necesidades, así que tienes que juntar, y mientras más puedas juntar, ¿cierto? Ahí hay otra parábola: destruye tu granero y hácete uno más grande y junta más. Esa es la lógica del ego. Y no compartas tanto, porque si compartes mucho, ¿y si se te acaba? Y si se te acaba y tú no estás seguro si vas a poder generar de nuevo lo mismo. Entonces, esa lógica del ego es la que uno va perdiendo la estabilidad financiera, pierde la estabilidad
emocional, porque uno empieza a entrar todo en esos miedos y en esas angustias, aún teniendo el miedo a perder lo que tiene. Pero el otro principio te va dando una libertad, una paz y una certeza de que uno tiene su parte que hacer en esto, que es confiar y obedecer. Ir a buscar el sustento, confiar y obedecer significa a hacer lo que el Padre quiere, lo que uno le pide en su vida, su misión. Entonces ahí tenemos ese principio que se activa si uno trabaja con esa conciencia, este código. Aprendemos también con este código a vivir solo con lo que necesitamos. Trabajando entonces también esto, desarrollamos lo que se llama la austeridad, que la austeridad es vivir con lo que uno necesita. Y ahí uno descubre, cuando se le descorre el velo, que necesita mucho menos de lo que el ego me dice que necesito. Y muchas veces la inestabilidad financiera no se debe tanto a que no tengo el dinero suficiente, sino que tengo más necesidades inventadas que me hacen que no me alcance el dinero que tengo. Entonces, cuando uno va descubriendo eso, entra en un principio asociado con la estabilidad financiera, que es la austeridad, y uno se va deshaciendo y compartiendo lo que tiene de más. Por eso dice la Kabbalah: lo que no usas se lo estás robando a alguien. Y por último, podemos desarrollar también con este trabajo de este mes, asociado todo esto al tema de la estabilidad financiera. Al meditar este código se va desarrollando en nosotros el tema de la generosidad, que es el compartir los bienes materiales. Aquí esto se está refiriendo a los bienes materiales, compartir los bienes materiales. Y la persona descubre el principio del diezmo. El diezmo es el dar la 10ª parte de lo que Jehová te permitió recibir, se lo devuelves a Él como una ofrenda a Él. El diezmo funciona como un efecto de limpieza de tu vida financiera. No voy a hablar más del diezmo ahora porque es un súper tema, pero uno va descubriendo ese principio de la Torá que tiene que ver justamente para asegurarse que nunca falte el dinero. Aunque parezca lo contrario, ¿cierto? Dice, me voy a deshacer del 10%, me va a faltar. Bueno, ese principio es justamente para que no te falte. ¿El rechazo al dinero no entra dentro de esta energía? ¿El rechazo al dinero? He escuchado en un par de personas que a ellos no les gustaría tener dinero porque el dinero te corrompe. Entonces toda esta atribución negativa a la plata lo he escuchado mucho. Es buena la pregunta, porque en realidad el dinero no corrompe a nadie. El único que corrompe al hombre es el ego. Es su propio ego. Entonces el dinero no corrompe a nadie. Es la codicia del dinero que inocula el ego, el satán en la mente, la que corrompe al ser humano. Entonces el que demoniza el dinero está vendiendo el sillón, en el fondo, como el chiste de Donoto, ¿ah? En el fondo, no quiero dinero, dinero maldito, ¿cierto? O el sucio dinero, o el vil dinero. Pero en el fondo no se da cuenta que el dinero también es una verajá, es una bendición. Pero si yo tengo tanta codicia o yo estoy corrompido internamente, ese dinero por supuesto se va a transformar en una maldición. Pero el dinero en sí mismo no tiene
no tiene nada negativo. El diezmo solo aplica cuando doy sin recibir nada a cambio. Por ejemplo, apoyar comprando emprendimientos, pan, talleres, etcétera. ¿Sería dar el diezmo? No. No, el diezmo es más complejo que eso. Primero, el diezmo es un cálculo que uno hace en base a lo que recibe, ¿cierto? Ahora, si tú apartas, el diezmo es apartar un dinero, no tiene que ver con algo que sobra, ¿cierto? Es apartar un dinero para Jehová. Ese es el diezmo. Entonces, ese dinero que tú apartaste es el 10% de lo que te llegó. Por supuesto, tú lo puedes libremente elegir a quién se lo das, a una fundación, a una persona, a un emprendimiento, a lo que sea. Pero es un dinero que tú has apartado para Jehová. Entonces, cuando tú apartas ese 10%, lo que estás haciendo es devolverle a Jehová su parte, porque tú estás reconociendo que Él te dio ese dinero, bueno, y Él lo pide explícitamente en la Torá, justamente para que el flujo de dinero y la abundancia siempre estén en la vida. Desde ese punto de vista, el deseo o costumbre de ahorrar es contradictorio a vivir solo con lo necesario. ¿Sería una energía densa que impide el flujo de dinero? Es buena la pregunta, porque como te ponía el ejemplo, hay unos cabalistas que no optan, como te decía por ese ejemplo, de que ellos quedan 0 pesos cuando termina el día. Se pone el sol, tengo 0 pesos, porque mañana. Ese es como un nivel de conciencia más elevado, podríamos decir. Yeshua funcionaba de esa forma, no le faltaba nada, pero él no tenía. Pero por otro lado, tenemos el ejemplo de Yosef. Cuando él, ¿se acuerdan? Vino las vacas flacas y las vacas gordas del sueño. Sí. Y le revelan ahí, se le revela a Jehová la estrategia para que él pueda. Pero aquí está la clave. ¿Por qué ahorró Yosef? Porque él tuvo el sueño de las vacas flacas y gordas. Y dijo, una hambruna viene. Y se le reveló la estrategia. Pero esa estrategia era para ayudar Para un bien. a sobrellevar la hambruna, no solamente del pueblo egipcio, sino que ayudó a todos los pueblos de la región con ese ahorro. Entonces, no era un ahorro solo para mí, era un ahorro, en el fondo, para los demás. Entonces, si el ahorro es solo para ti, no entraría dentro de la lógica cabalística. Si tú dices, voy a ahorrar para compartir con los que no tengan, ahí sería como Yosef. Y Yosef, por eso se considera José de Egipto. Yosef es el maestro de la abundancia. En el relato de Yosef está, de Jacob también, pero de Yosef están todos los códigos cómo generar abundancia. Y una de ellas, entonces, es poder, porque él llenó sus graneros, pero permitió que el hambre de la tierra se saciara. Entonces, en ese sentido, ahí hubo un ahorro, pero en función de los demás. Ahora, si el ahorro es solo personal, entra en la lógica entonces más podría ser del egoísmo. ¿Sí? Hay una diferencia entre el guardar como por si me falta al ahorrar por una pseudo necesidad. Por ejemplo, si me quiero comprar un auto, no puedo dar, en algún momento tengo como que juntar plata, por ejemplo, para ese auto. ¿Eso no contaría como un ahorro? ¿Contaría como parte de la necesidad? Claro, si tú necesitas un auto, por ejemplo, para tu trabajo, y no tienes todo el dinero, pero ya tú lo estableciste como una necesidad real. Por ejemplo, si la necesidad real es del alma. Por ejemplo, si tú tienes un celular que te funciona,
y tú deseas el otro, ya no es el último modelo ya no es una necesidad, es un deseo. Si tú ahorras o juntas, más que ahorras, juntas para una necesidad, está dentro de un trabajo del árbol de la vida. Pero si tú empiezas a juntar para una necesidad que no es real, ese dinero que estás juntando es un dinero de otra persona. Ese es el principio. El dinero que tú juntas por tu egoísmo es un dinero que le has quitado a alguien. Y que en algún momento se te va a arrebatar igual. Ya Exactamente. sea por un... Pucha, Eso me quiero perder esto. Eso que dice es muy importante porque el diezmo, por ejemplo, es un principio universal. Entonces, ese diezmo no es tuyo, no es tuyo, es de Jehová. Entonces, yo me lo puedo guardar todos los años que quiera, pero en algún momento, ese dinero lo voy a tener que soltar, va a salir de mí, ya sea como una enfermedad, un accidente, se me echó a perder esto, otro. Ese dinero que no le devolví, lo voy a perder igual. Entonces, porque es un principio universal, ese dinero no es mío. Lo que pasa es que es fuerte el apego a la materia y el miedo, sobre todo el miedo a la pobreza. Tú tienes tus necesidades. El cabalista tiene sus necesidades. Viene sus necesidades. Tu primera responsabilidad es satisfacer tus necesidades de tu familia. Y una vez que estableciste tus necesidades, satisfaciste tus necesidades, el dinero, si tienes la verajá del dinero, eso entonces no lo guardas para gustos ya personales, sino que ahí tú lo pasas, y ahí pasa la generosidad. Pero en la tradición cabalística no pasa la generosidad, como que tú niegas tus necesidades y ese dinero se lo pasas a otro. No es la lógica, por lo menos, de la Torá. En el fondo no me hace como más generoso pasar hambre yo por darle a otra persona. No. Lo que tienes lo comparten entre... Exactamente. No es el que uno negarse sus necesidades, no está ahí la generosidad, por lo menos en la Cábala. Es más, es un deber para el cabalista generar riqueza. Es un deber para el cabalista generar riqueza. Una, porque con esa riqueza estás reconociendo que Jehová te bendice. Otro, es porque con esa riqueza tú abasteces tus necesidades. Y otra es porque con esa riqueza puedes ayudar a aquellos que no tienen. La tradición de la Torá es muy empresarial. Está en la parábola de los talentos. Se te da algo, tú lo haces generas una riqueza adicional. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, por este principio, entonces que tienes un deseo de recibir, de generar y de compartir. Esa es la lógica de la Cábala. También cargamos paradigmas religiosos sobre que el que vale es el pobre material, sí, y es bendecido y no hacia el rico, considerando el dinero como algo negativo e indeseable. Sí. Bueno, la tradición religiosa endiosó la pobreza y satanizó la riqueza, claramente. Hubo una mala interpretación, una muy mala decodificación de los textos. Entonces, todo esto de bienaventurados los pobres se pasó a entenderse literal, como si fuera el pobre material. Entonces, ser pobre pasó a ser una virtud, ser rico pasó a ser un defecto. Eso es parte de la tradición religiosa, no tiene nada que ver con la Torá, no tiene nada que ver con la Cábala nazarena. Y bueno, las tradiciones van
al perder la raíz, se van deformando también los árboles. Por eso es interesante ver la raíz y el concepto de la riqueza como el generar la riqueza era una forma de glorificar al Creador. Ser pobre, desde el punto de vista de la Torá, es como una ofensa al Creador. Es como decir, bueno, y tú eres tan malo con tus hijos que no tengo no tengo lo que necesito. Si Jehová puso a Adán en un jardín de las delicias, lo que se llama jardín del Edén, lo puso en la riqueza misma. Tiene un banquete esperando al ser humano. Jehová es abundancia. Entonces, cuando se genera una teología en la cual la pobreza es una virtud, es algo que no tiene, por lo menos asidero, en la Torá. El pobre siempre fue codificado como aquel que no tiene codicia del dinero, no el que no tiene dinero. Tú puedes no tener dinero y ser tremendamente codicioso y envidioso y resentido. Entonces no tiene que ver con la cantidad de dinero, tiene que ver con la codicia y el apego de eso en el corazón. Por eso decía, como siempre lo malo de las religiones fue mirar todo afuera, entonces se satanizó el dinero. Y el dinero en la Torá es un signo de bendición. Siempre, lo mismo que decía ayer, el único ismo que nosotros vamos en contra es el egoísmo. El dinero no tiene nada ni bueno ni malo, es como tú lo ocupas. ¿Qué es la generosidad para la Kabbalah? El gesed, el recibir y compartir. Recibir y compartir. Tú deseas recibir, por eso deseas. Importante, ¿eh? Desear. O sea, el árbol, este modelo, aquí hay un deseo, que es el deseo de compartir en este lado. Un deseo de compartir. Aquí hay un deseo de recibir. Un deseo de recibir. Y aquí está el deseo de recibir para compartir. Entonces, se debe desear recibir. Se debe desear recibir dinero. Se debe desear tener dinero. No por el dinero, sino porque eso lo puedes compartir. Digo dinero porque estamos hablando de él, pero lo llevas a cualquier otra cosa. Lo que pasa es que cuando tú dices, yo deseo sabiduría, es bien visto. Sí. Yo deseo salud, bien visto. Pero yo deseo dinero, materialista. Esa es la perversión que se nos ha metido en la cabeza, como si eso fuera negativo. Esa perversión mental es la que no nos permite traer el reino. Entonces se crea todo un sistema ideológico en el cual los ricos son malos, los pobres son buenos, a nivel político y a nivel religioso. Eso es porque nos hemos desconectado de las raíces. Porque porque hemos visto, volvemos a lo mismo, seguimos viendo afuera. Cuando el único responsable de todo el mal es el ego.